Hola gente, bueno, vamos a esperar a que se sume alguna otra gente más a lo del canal, ¿sí? Y empezamos a tomarnos un cafecito con un cuento hoy de Isaac Asimov, ¿sí? Y pues si nadie se conecta, pues ahí queda grabado para que después si pueden lo vean. Y también me comenten si tienen algún interés de algún cuento específico o algo así por el interés que quieran que leamos. O de repente también se pueden conectar al live y leen conmigo un cuento corto. La idea es hacer un cafecito de una media hora leyéndonos y pues creciendo un poquito más en conocimiento todos los días. Siempre es importante, ¿verdad? De momento mi colección es más de ciencia ficción, pero prometo que la voy a diversificar con pase el tiempo. Bueno, vamos a dar unos 2 minutos más. Estamos arrancando en punto. Hoy quise intentar leerles así face to face. Vamos a ver cómo me va, esta es la primera vez. Y pues nada, espero que les guste y que se entretengan un ratico en la cuarentena. Este es un libro que tenía ahí que se llama Cuentos Completos de Isaac Asimov, ¿sí? Entonces, bueno. Bueno, vamos a empezar igual. Este de acá es un libro de Isaac Asimov que él empezó a realizar justo porque, vamos a ver, él es ruso, nacionalidad rusa, nacido en Rusia, y luego por hijo de padres que terminan por emigrar a Estados Unidos, específicamente en New York. En New York los papás trabajan como en una tienda. Y él empieza a tener más contacto por las historietas que empieza a ver como de la primera ciencia ficción de Verne y otros autores que tenían una perspectiva un poquito más distópica de la tecnología versus el futuro de la humanidad. Isaac Asimov tiene la gran ventaja o su enfoque más bien hacia un enfoque más utópico. Cuando hablamos de utópico es aquello que tiene que ser el ideal, lo idílico, lo perfecto, hacia donde nos proyectamos, y lo distópico es aquello más bien que tiende a ser como el inverso del utópico. En este libro Isaac Asimov es una recopilación de los cuentos de... Hola Brayita. Es una recopilación de los cuentos de Isaac Asimov que él escribía cuando era joven. Y que precisamente lo que pretendía era empezar a venderlos y pagarse un poquito su educación. Muchas veces lo rechazaron en muchas de las editoriales a Isaac Asimov. Él era ingeniero químico, y Isaac Asimov en otros libros que después tal vez si ustedes quieren les puedo leer, habla mucho más sobre la robótica, que de hecho él es el que acuña el término de la robótica, y después desarrolla también las 3 leyes de la robótica que establecen toda una serie de parámetros y indicaciones de cómo los robots tienen que interactuar con los humanos y en qué casos tienen que hacer qué cosas. Aunque en realidad hay una cuarta teoría que no va a ser spoiler, pero es bien interesante de verla porque cambia todo el paradigma de los robots y cómo nosotros nos podríamos imaginar. Este cuento que les voy a leer hoy es bastante corto, en realidad es para un cafecito con un café, un cafecito con un cuento, perdón, y la idea es un cuento súper interesante de Isaac Asimov, y que se llama La Última Pregunta. Entonces, bueno, se los voy a leer. Dice: la última pregunta se hizo por primera vez, medio en broma, el 21 de mayo del 2061, en la época en la que la humanidad vio por primera vez la luz. La pregunta fue el resultado de una apuesta de $5 entre tragos y de whisky. Ocurrió de este modo: Alexander Adel y Beltrán Lupov eran 2 fieles servidores de Multivac. En la medida de lo posible, para un ser humano, conocían lo que había detrás del rostro frío.
con sus ruiditos y sus lucecitas intermitentes, un rostro de kilómetros de longitud, de aquel ordenador gigante. Tenían al menos una vaga idea del plan general de relés y circuitos, que habían aumentado demasiado para que un solo ser humano pudiera comprenderlo en su totalidad. Multivac se adaptaba y se autocorregía. Tenía que ser así, pues ningún ser humano podría adaptarlo y corregirlo, con la rapidez y la precisión suficientes. Así que Adele y Lupov cuidaban de esa máquina monstruosa, de un modo ligero y superficial, pero de la mejor forma que podían hacerlo los hombres. Le suministraban datos, adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas recibidas. Ellos y todos los que eran como ellos tenían el derecho a compartir la gloria de Multivac. Durante las décadas, Multivac había ayudado a diseñar las naves y a trazar las trayectorias que permitían al hombre llegar a la Luna, a Marte y a Venus. Pero los magros recursos de la Tierra no permitían que las naves llegaran mucho más lejos. Se necesitaba demasiada energía para tan largas travesías. La Tierra explotaba el carbón y el uranio con creciente eficiencia, pero la cantidad de ambos minerales era bastante limitada. De todos modos, Multivac aprendió gradualmente a dar respuestas más fundamentales a preguntas más profundas. Y el 14 de mayo del 2061 la teoría se transformó en realidad. La energía solar se almacenaba, se convertía y se utilizaba a escala planetaria. La Tierra, al completo abandono del combustible del carbón y la fisión del uranio, y activó el interruptor que lo conectaba todo con una pequeña estación de 1,5 kilómetros de diámetro que giraba en torno a la Tierra, y a medida de la distancia de la Luna. Invisibles haces de energía solar brindaban energía a todo el planeta a través de esta estación en medio de la Luna y la Tierra. 7 días no bastaron para empeñar esa gloria, y Adele y Lupov se las apañaron firmemente para escapar de la función pública y reunirse en un sitio apacible y donde nadie los hallara, en los desiertos aposentos subterráneos en los que se encontraban las partes ocultas del poderoso cuerpo de Multivac. Sin asistencia, ociosamente, ordenando los datos con felices chasquidos perezosos, también la gran máquina se había ganado unas vacaciones. Y los muchachos lo entendían. Inicialmente no tenían intenciones de molestarla. Habían llevado consigo una botella y en aquel momento solo deseaban relajarse y compartir unos tragos. «Es asombroso», dijo Adele, con arrugas de fatiga en su ancho rostro. Revolvía su bebida con un palillo de vidrio, observando el torpe movimiento de los cubos de hielo. Toda la energía que jamás podremos usar de forma gratuita. Suficiente energía, si lo deseáramos, para derretir la Tierra entera y transformarla en una gran gota de un impuro hierro líquido. Y sin echar de menos la energía así consumida. Y le apetecía llevar la contraria en parte porque había tenido que cargar con el hielo y las copas. Para siempre, ¿no? Oh, demonios. Pues casi para siempre, hasta que el sol se enfríe, Bert, por supuesto. Eso no es para siempre. De acuerdo. Miles de millones de años. 20.000 millones de años, tal vez. Satisfecho. No se sabe. Lupov se pasó la mano por el pelo ralo, como para comprobar que aún le quedaba cabello, y bebió un sorbo lento. 20.000 millones de años no es para siempre. Vale, pero ¿durará mientras estemos nosotros o no? También durarían el carbón y el uranio que hemos abandonado. Vale, pero ahora podemos conectar todas las naves espaciales a la estación solar y pueden ir a Plutón y volver 1.000.000 de veces sin preocuparse por el combustible. No se puede hacer eso con carbón y uranio. Si no me crees, pregúntaselo a Multivac. No tengo que preguntar nada a Multivac, yo eso ya lo sé. Pues deja de subestimar lo que has conseguido, le reprochó Adele. Y lo hizo muy bien, ¿quién lo niega? Lo que digo es que un sol no dura eternamente, eso es todo. Estaremos seguros durante 20.000 millones de años, pero ¿y qué pasará después?
Lupov señaló a su compañero con un dedo ligeramente trémulo. Y no me digas que no nos conectaremos con otro sol. Hubo unos instantes de silencio. Adele se llevó la copa a los labios y Lupov cerró los ojos y descansaron. ¿Estás pensando que no nos conectaremos con otro sol cuando el nuestro se haya agotado? No estoy pensando. Claro que sí, tu lógica es débil. Ese es tu problema. Eres como el tipo de ese chiste, que se lo sorprendió un chubasco y corrió hacia un bosquecillo y se guareció bajo un árbol. No estaba preocupado, porque pensaba que, cuando un árbol se empapara, podría refugiarse bajo de otro. Entiendo, dijo Adele. No me grites. Cuando el sol se haya consumido, las otras estrellas también se habrán agotado. Ni que lo dudes, murmuró Lupov. Todo comenzó con la explosión cósmica original, y todo terminará con todas las estrellas cuando se apaguen. Algunas se consumen más pronto que otras. Caray, las gigantes no durarán ni 100 años entonces. El Sol durará 20.000 de años, y quizá las enanas duren por lo mismo. Esa es una suerte que los ordenadores hayan logrado resolver en el viaje interestelar, dado el modo en que se está multiplicando la raza. Lo sé, admitió Geraldine afligida. Ay, disculpen. Por lo que pueda servirnos, pero dentro de 1 billón de años todo estará a oscuras. La entropía tiene que alcanzar el máximo, eso es todo. Sé todo sobre entropía, se defendió Adele, herido en su dignidad. No sabes un cuerno. Sé tanto como tú, respondió. Entonces sabes que todo tiene que detenerse un día. De acuerdo. ¿Y quién dice lo contrario? Que tú, bobo. Dijiste que teníamos toda la energía necesaria para siempre. Dijiste para siempre. Era el turno de Adele para llevar la contraria. Tal vez un día podamos reconstruir las cosas, dijo. Tal vez nunca. Pero ¿y por qué no? Tal vez un día. Que nunca. Preguntémosle a Multivac. Pregúntaselo tú, te desafío. $5 a que no se puede. Adele estaba tan ebrio como para poder intentarlo y tan sobrio como para poder unir los símbolos y las operaciones necesarias de una pregunta que, expresada en palabras, se podía enunciar más o menos así. ¿Podría un día la humanidad, sin el gasto neto de energía, restaurar el sol a su plena juventud, aún después de que haya muerto de vejez? O quizás, dicho de una mayor simpleza, ¿se puede reducir masivamente la cantidad neta de entropía del universo? Multivac se quedó mudo. El lento relampagueo de luces cesó. El distante chasquido de relés se silenció. Y cuando los asustados técnicos creían que ya no podrían contener el aliento, el teletipo de ese sector de Multivac resucitó de golpe. Imprimió 5 palabras, datos insuficientes para dar una respuesta significativa. La apuesta queda anulada, susurró Lupov, y se marcharon a toda prisa. A la mañana siguiente, tanto uno como otro, con palpitaciones en la cabeza y la boca algodonosa, habían olvidado el episodio. Geraldine y Geraldette primero y segundo miraban el cambio de la configuración de las estrellas en la pantalla mientras complementaban su trayecto por el hiperespacio en el no tiempo. De inmediato, el uniforme polvo de estrellas cedió ante el predominio de un disco brillante en el centro. Allí está X-23, dijo convencido Gerald. Se aferró a la nuca con las manos delgadas y se le emblanquecieron los nudillos. Las pequeñas Geraldettes acababan de experimentar el tránsito por el hiperespacio, por primera vez en su vida, y estaban desconcertadas por esa sensación de dentro y fuera. Contuvieron sus risas y cantarrearon en torno a la madre, canturreando. Llegamos a X-23, llegamos a X-23, llegamos. Silencio, niñas, ordenó Geraldine. ¿Estás seguro, Gerald? ¿Qué otra posibilidad hay? Gerald miró al bulto de metal liso que había bajo el techo.
Corría a lo largo de la sala y desaparecía por la pared de ambos extremos. Era tan largo como la nave. No había mucho sobre esa gruesa vara de metal, excepto que era un microvac, y que le podían hacer preguntas si se quería. Y, si uno le hacía preguntas, su tarea era guiar a la nave hacia un destino preordenado, alimentándose de la energía de las diversas plantas de energía subgalácticas y computando las ecuaciones para los saltos hiperespaciales. Gerard y su familia solo tenían que esperar y vivir en los cómodos aposentos de la nave. Alguien le había dicho que el AC del final de Microvac significaba Analog Computer, o ordenador analógico, en inglés antiguo, pero estaba a punto de olvidarse hasta de eso. Geraldine miraba a la pantalla con los ojos húmedos. No puedo evitarlo. Me resulta raro abandonar la Tierra. ¿Por qué, santo cielo?, se impacientó Gerard. Allí no teníamos nada. En X-23 tendremos todo. No estarás sola. No serás una pionera. Habrá más de 1 millón de personas en ese planeta. Por Dios, nuestros bisnietos buscarán nuevos mundos porque X-23 estará superpoblado. Al cabo de una pausa reflexiva, añadió: es una suerte que los ordenadores hayan logrado resolver el viaje interestelar, dado el modo en que se está multiplicando la raza. Lo sé, admitió Geraldine afligida. Nuestro microvac es el mejor microvac del mundo, defendió Geraldette I. Gerard le acarició el pelo. Pues claro que sí. Era agradable tener un microvac propio y Gerard estaba contento de formar parte de su generación. En la juventud de su padre, los únicos ordenadores existentes eran máquinas descomunales que ocupaban cientos de kilómetros cuadrados. Había solo uno por planeta, y los llamaban AC planetarios. Habían ido aumentando de tamaño paulatinamente durante 1000 años, y de pronto llegó el refinamiento. En vez de transistores, hubo válvulas moleculares, de modo que incluso el mayor AC planetario se podía colocar en un espacio de solo la mitad del volumen de la nave espacial. Gerard sintió esa euforia que notaba cada vez que pasaba que su microvac personal era mucho más completo que el antiguo y primitivo multivac, que llegó a dominar el Sol, y casi tan completo como el AC planetario de la Tierra, el mayor complejo y el de mayor tamaño, que había resuelto el problema del viaje hiperespacial y posibilitado el viaje estelar. Tantas estrellas, tantos planetas, suspiró Geraldine, sumida en sus pensamientos. Supongo que las familias seguirán emigrando eternamente a nuevos planetas, tal como hacemos nosotros ahora. Eternamente no, corrigió Gerald, con una sonrisa. Algún día cesará, pero solo dentro de miles de millones de años. Muchos miles de millones. Incluso las estrellas se consumen. La entropía debe aumentar. ¿Y qué es la entropía, papi?, preguntó Geraldette II. La entropía, cariño, es una palabra que significa la cantidad de agotamiento del universo. Todo se agota, como tu pequeño robot que habla y camina, ¿recuerdas? No puedas insertarle una nueva unidad energética como a mi robot. Las estrellas son las unidades energéticas, querida. Una vez que se consuman, no habrá más unidades energéticas. Geraldette I soltó un berrido. No la dejes, papi. No dejes que se apaguen las estrellas. Mira lo que has hecho, susurró Geraldine exasperada. ¿Cómo iba a saber que la asustaría?, replicó Gerald en otro susurro. Pregúntale a Microvac, gimió Geraldette I. Pregúntale cómo encender de nuevo las estrellas. Hazlo, le aconsejó Geraldine, eso las calmará. Geraldette II también rompió a llorar. Gerard se encogió de hombros. Vamos, chiquilla, se lo preguntaré a Microvac. No os preocupéis, él nos los dirá. Hizo la pregunta y añadió: imprime la respuesta. Gerard ocultó el trozo del delgado celufilme y manifestó jovialmente: veamos, Microvac dice que se encargará de todo cuanto llegue el momento, así que no os preocupéis. Y ahora, niñas, dijo Geraldine, es hora de acostarse.
Pronto estaremos en nuestro nuevo hogar. Gerard releyó las palabras del celofilme antes de destruirlo. Datos insuficientes para dar una respuesta significativa. De nuevo. Se encogió de hombros y miró la pantalla. X23 estaba allá a poca distancia. BJ23X de la MEF miró las negras honduras del mapa tridimensional en la pequeña escala de la galaxia. Me pregunto si no somos ridículos al preocuparnos tanto por el asunto, dijo. MQ-17J de Nicrol sacudió la cabeza. No lo creo. Sabes que la galaxia estará llena dentro de 5 años, con el actual índice de expansión. Ambos aparentaban poco más de 20 años. Ambos eran altos y de formas perfectas. Aún así, insistió BJ23X, no me decido a presentar un informe pesimista al Consejo Galáctico. Yo no pensaría en otro tipo de informe. Los alarmaremos un poco. Tenemos que alarmarlos, además. BJ23X suspiró. El espacio es infinito. Hay 100.000 millones de galaxias a nuestra disposición. Más. 100.000 millones no es un número infinito. Y cada vez son menos infinitos. Piénsalo. Hace 20.000 años, la humanidad resolvió el problema de la utilización de la energía estelar. Y pocos siglos después fue posible el viaje interestelar. La humanidad tardó millones de años en llenar un pequeño mundo, pero solo 15.000 en llenar el resto de la galaxia. Ahora la población se duplica cada 10 años. Eso es gracias a la inmortalidad, interrumpió BJ23X. Muy bien, la inmortalidad existe y debemos tenerla en cuenta. Admito que esta inmortalidad tiene su lado desfavorable. El AC galáctico nos ha resuelto muchos problemas, solo que, al resolver el problema de impedir la vejez y la muerte, ha desbaratado las demás soluciones. Pero supongo que no querrías abandonar la vida. En absoluto, replicó MQ-17J, con voz más suave. Aún no. No tengo la edad suficiente. Pero, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 223. ¿Y tú? Todavía no he cumplido los 200. Pero, volviendo a mi argumentación, la población se duplica cada 10 años. Una vez que hayamos llenado esta galaxia, habremos llenado otra en 10 años. Otros 10 años y habremos llenado 2 más. En otra década, 4 más. Dentro de 100 años estaremos llenas 1000 galaxias. Dentro de 1000 años, 1.000.000 de galaxias. Y dentro de 10.000 años, todo el universo conocido. ¿Y entonces qué? Además, observó BJ23X, está el problema del transporte. Me pregunto cuántas unidades de energía solar serán necesarias para desplazar galaxias de individuos de una galaxia a otra. Tú lo has dicho, la humanidad ya consume 2 unidades energéticas solares por año. La mayor parte se derrocha. A fin de cuentas, nuestra galaxia irradia 1000 unidades de energía solar anuales y nosotros solo usamos 2. Con su permiso, un cafecito. Concedido, pero es que, incluso con un 100% de eficiencia apenas nos alcanza. Nuestra necesidad de energía ascenderá en progresión geométrica, aún más deprisa que nuestra población. La agotaremos antes incluso de agotar las galaxias. Un tema interesante, muy interesante. Tendremos que construir nuevas estrellas a partir del gas interestelar. ¿O a partir del calor disipado?, preguntó irónicamente MQ-17J. Tal vez haya un modo de intervenir la entropía. Deberíamos preguntárselo al AC galáctico. BJ23X no hablaba en serio, pero MQ-17J sacó su contacto AC del bolsillo y lo puso en la mesa. Estoy medio decidido a hacerlo, dijo. Es algo a lo que la raza humana tendrá que enfrentarse algún día. Miró sombríamente el pequeño contacto AC. Medía tan solo
un poco más de 30 centímetros cúbicos y tenía poco valor en sí mismo, pero estaba conectado a través del hiperespacio con el gran AC galáctico que servía para toda la humanidad. Teniendo en cuenta el hiperespacio, formaba parte integral del AC galáctico. MQ-17J se preguntó si en algún día de su vida inmortal llegaría a ver el AC galáctico. Estaba instalado en un pequeño mundo propio, y una telaraña de haces de fuerza sostenía la materia, dentro de la cual borbotones de sumesones reemplazaban las antiguas y torpes válvulas moleculares. Pero a pesar de su diseño subetérico, el AC galáctico abarcaba 300 metros de diámetro. MQ-17 preguntó a su contacto AC: ¿se puede invertir la entropía? Oye, no dije en serio que preguntaras eso, se sobresaltó BJ23X. ¿Por qué no? Ambos sabemos que no se debe invertir la entropía. Puedes transformar la ceniza y el humo en un árbol. Hay árboles en tu mundo. El sonido del AC galáctico les impuso silencio. Su aguda y bella voz salió por el pequeño contacto AC y dijo: no hay datos suficientes para dar una respuesta significativa. De nuevo. Y ambos hombres salieron trabajando en el informe que debían presentar al Consejo Galáctico. La mente de Z' escrutó la nueva galaxia con un débil interés en el sinfín de manojos de estrellas que la salpicaban. Nunca la había visto antes. Alguna vez las vería todas. Eran muchas, y cada una de ellas con su carga de humildad. Una carga que era casi un lastre. Cada vez, la verdadera esencia de los hombres se hallaba allí, en el espacio. Mentes, no cuerpos. Los cuerpos inmortales permanecían en los planetas, en suspensión a través de los milenios. En ocasiones despertaban para realizar una actividad material, pero eso era cada vez más infrecuente. Pocos individuos nuevos nacían para unirse a esa muchedumbre increíblemente grandiosa. Pero, ¿qué importaba? El universo tenía poco lugar para individuos nuevos. Z' despertó de su ensoñación al toparse con los brumosos arcillos de otra mente. Soy Z', ¿y tú? Soy de Sub 1, tu galaxia. Solo la llamamos la galaxia, ¿y tú? Nosotros llamamos igual a la nuestra. Todos los hombres llaman galaxia a su galaxia, ¿y por qué no? Es verdad, dado que todas son iguales. No todas. La raza humana debió de originarse en una galaxia en particular. Eso la vuelve distinta, por supuesto. No lo sé. El AC universal habrá de saberlo. Se lo preguntamos. De pronto sintió curiosidad. Las percepciones de Z' se ensancharon hasta que las galaxias se encogieron y se transformaron con un polvo nuevo y más difuso contra un fondo mucho más vasto. Cientos de miles de millones con sus seres inmortales, y todas con su carga de inteligencias y con mentes que vagaban en la deriva por el espacio. Y sin embargo, una de ellas era única, por ser la galaxia original. En el borroso y distante pasado, una de ellas había atravesado un periodo en el que la única galaxia habitada era por el hombre. Z' se moría de curiosidad por ver esa galaxia, así que exclamó: AC universal, ¿en qué galaxia se originó el género humano? AC universal, ¿en qué galaxia se generó el género humano?, preguntó de nuevo. El AC universal oyó, ya que cada mundo y a través del espacio tenían sus receptores alerta, y cada receptor conducía el hiperespacio hasta un punto desconocido donde el AC universal se mantenía en un buen recaudo. Z' sabía únicamente de un hombre cuyos pensamientos hubieran penetrado dentro del alcance sensorial del AC universal. Y este mencionó solo una esfera reluciente en medio metro de diámetro y difícil de ver. Pero
¿Cómo es posible que el AC universal sea solo eso? ¿Una esfera de cristal tan pequeña?, había preguntado Z'. La mayor parte, fue la respuesta. Está en el hiperespacio. No puedo imaginar de qué forma ha cobrado forma allí. Y nadie lo imagina, pues hacía tiempo que había pasado el día en que algún hombre participó en la construcción de un AC universal. Cada AC universal diseñaba y construía a su sucesor, y todos, durante su existencia de 1 millón de años o más, acumulaban los datos necesarios para construir un sucesor cada vez mejor y más complejo, y además mucho más capaz, donde se ocultaban su bagaje de datos y su individualidad. El AC universal interrumpió las divagaciones de Z', no con palabras, sino con una orientación. La mentalidad de Z' fue orientada hacia el borroso mar de galaxias, y una de ellas se magnificó hasta que se distinguieron las estrellas. Llegó un pensamiento infinitamente remoto, aunque infinitamente diáfano. Esta es la galaxia original del hombre, dijo el AC. Pero, a fin de cuentas, era igual que cualquier otra, y Z' contuvo su desilusión. El Sub-1, cuya mente había acompañado a la otra, dijo de pronto: ¿y una de esas estrellas es la estrella original del hombre? El AC universal respondió: la estrella original del hombre entró en nova, ahora es una estrella enana blanca. ¿Perecieron los hombres que la habitaban?, preguntó Z' sorprendida y sin pesar. El AC universal respondió: como siempre en esos casos, se construyó un nuevo mundo para contener sus cuerpos. Sí, desde luego, asintió Z', pero aún así lo oprimió una sensación de pérdida. Su mente abandonó la galaxia original del hombre, se replegó y se perdió entre los borrosos puntos de luz. No quería verla de nuevo. ¿Qué pasa?, preguntó Sub-1. Las estrellas agonizan. La estrella original ha muerto. Todas deben morir, pero ¿por qué no? Y cuando se haya agotado toda la energía de nuestros cuerpos, morirán, y tú y yo con ellos. Eso tardará miles de millones de años. No deseo que ocurra, ni siquiera al cabo de miles de millones de años. AC universal, ¿cómo se puede impedir que mueran las estrellas? Estás preguntándolo cómo se puede invertir la dirección de la entropía, observó de Sub-1 divertido. El AC universal respondió: aún no hay datos suficientes para dar una respuesta significativa. Los pensamientos de Z' regresaron a su propia galaxia. No pensó más en de Sub-1, cuyo cuerpo tal vez aguardara en una galaxia a 1 billón de años luz, o en una estrella vecina a la de Z'. No importaba. El abatido Z' comenzó a juntar hidrógeno interestelar para construir una pequeña estrella propia. Si las estrellas habrían de morir algún día, al menos se podría crear una. El hombre cavilaba consigo mismo, pues en cierto modo el hombre era mentalmente uno. Abarcaba millones de billones de cuerpos inmortales, cada cual en su sitio, cada cual inmóvil e incorruptible, cada cual atendido por autónomas y perfectos, igualmente incorruptibles, mientras las mentes de esos cuerpos se fusionaban libremente entre sí, indistinguibles. El universo agoniza, dijo el hombre. Miró a las opacas galaxias. Las derrochadoras estrellas gigantes habían desaparecido tiempo atrás, en lo más remoto del remoto pasado. Casi todas las estrellas eran enanas blancas en disolución. Se habían creado nuevas estrellas con el polvo interestelar, unas mediante procesos naturales y otras por obra del hombre, y también estaban agonizantes. Aún se podían fusionar estrellas enanas blancas para que las fuerzas desencadenadas por la colisión permitiera la creación de otras nuevas, pero solo una por cada 1000 de enanas blancas destruidas, y estas también tendrían su fin. Administraba
Con cuidado, según las instrucciones del AC cósmico, dijo el hombre, la energía que queda en el universo durará miles de años. Pero aún así, dijo el hombre, con el tiempo todo llegará a su fin. Por mucho que se administre, por mucho que se estire, la energía gastada desaparece y no hay manera de reponerla. La entropía debe aumentar para siempre hasta el máximo. ¿No se puede revertir la entropía?, preguntó el hombre. Preguntémoselo al AC cósmico. El AC cósmico lo rodeaba, pero no en el espacio. Ni siquiera un fragmento se alojaba en el espacio. Estaba en el hiperespacio, hecho de algo que no era material ni energía. La cuestión de su tamaño y naturaleza ya no tenía sentido en términos que el hombre pudiese comprender. El AC cósmico, dijo el hombre, ¿cómo se puede revertir la entropía? El AC cósmico respondió, aún no hay datos suficientes para responder con certeza. Reúne datos adicionales, ordenó el hombre. El AC cósmico respondió, lo haré, llevo 100.000 millones de años haciéndolo. Esta pregunta se nos ha planteado muchas veces a mis predecesores y a mí. Todos los datos que dispongo siguen siendo insuficientes. ¿Llegará el momento en que habrá datos suficientes?, preguntó el hombre. ¿O el problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles? El AC cósmico respondió, ningún problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles. ¿Cuándo tendrás datos suficientes para contestar a la pregunta? El AC cósmico respondió, aún no hay datos suficientes para dar una respuesta significativa. ¿Seguirás trabajando en ello? El AC cósmico respondió, lo haré. Esperaremos, dijo el hombre. Las estrellas y las galaxias murieron y se apagaron, y el espacio se ennegreció al cabo de 10 billones de años de agotamiento. Individuo por individuo, el hombre se fusionó con el AC. Y cada cuerpo físico perdió su identidad mental de un modo que ya no era una pérdida sino una ganancia. La última mente humana hizo una pausa antes de la fusión, oteando un espacio que incluía solo los vestigios de la última estrella oscura rodeada de materia increíblemente fina, agitada al azar por los restos del calor que descendían asintomáticamente hacia el cero absoluto. Sí, es el fin, preguntó el hombre. ¿No se puede revertir este caos para recobrar el universo? No es posible. El AC cósmico respondió, aún no hay datos suficientes para responder con certeza. La última mente humana se fusionó y solo existió AC en el hiperespacio. La materia y la energía habían cesado, y con ellas el espacio y el tiempo. AC existía solo para responder a la última pregunta que nunca se había respondido desde que un técnico medio ebrio, 10 billones de años atrás, se le había planteado a un ordenador que era AC, lo que el hombre era el hombre. Todas las demás preguntas estaban respondidas, pero mientras no se respondiera esta última pregunta, AC no se liberaría de su conciencia. Había recogido todos los datos posibles. No quedaba nada ya por recoger, pero aún le faltaba correlacionar y ensamblar los datos de todas las relaciones posibles. Consagró un intervalo atemporal a esta tarea, y así aconteció que AC aprendió a revertir la dirección de la entropía. Solo que ya no había ningún hombre al cual AC pudiera darle la respuesta a la última pregunta. No importaba la respuesta, por demostración, se encargaría de eso también. Durante otro intervalo atemporal, AC pensó en el mejor modo de hacerlo. Cuidadosamente organizó el programa. La conciencia de AC abarcaba todo lo que alguna vez había sido un universo y cavilaba sobre lo que ahora era el caos. Debía ir paso a paso. Y AC dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Vieron? Entonces aquí Asimov
de nuevo con su maestría en relatar historias, nos deja un poquito sobre la última pregunta que la humanidad se hizo y cómo esta nunca fue respondida, y para ser respondida se tuvo que rehacer todo el mismo universo del cual se agotó para poder responder a esa última pregunta. Entonces, pues nada, este era un cafecito de cuentos de Isaac Asimov. Después les puedo contar otros súper buenos, si ustedes quieren, o también me pueden hacer sus sugerencias para otros cuentos ahí. Igual podemos leer libros cortos o lo que sea. De nuevo, buenísimo y gracias por estar ahí. Un saludo a todos los que se conectaron y se fueron. Todo bien. Ahorita va a quedar ahí en el en vivo para que lo vean. Muchas gracias y chao, gente. Gracias, Brayitan. Chao.